Tres exposiciones brillantes y que nos dan base para poder tener pues un debate, ¿no? Y poder hablar de determinadas cosas. Yo os voy a hacer algunas preguntas, os haré alguno en concreto, pero todo el que quiera participar, pues por supuesto lo puede hacer y nos podemos ir interrumpiendo, ¿no? Y yo quería empezar preguntándole a Sergio. Has estado hablando del mundo de la salud, has estado hablando del mundo del automóvil / movilidad / smart cities, como dos sectores o dos industrias que están muy avanzadas en ello. Vosotros mismos con Watson lleváis, que yo recuerde, 8 o 10 años con inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos sectores que si no estás ya empezando a trabajar con inteligencia artificial ya vas tarde? Es decir, ¿qué sectores o qué industrias puedes tener tú una cierta opinión de realmente la inteligencia artificial está siendo una palanca de crecimiento? El que esté en ese sector y no esté trabajándola o considerándola o empezando a planificarse, corre un riesgo de quedarse fuera de esa industria en pocos años. Muy buena pregunta, ¿no? Porque, como decía yo antes, la inteligencia artificial está aquí, está para quedarse y el que no la utilice creo que se queda atrás, ¿no? Para mí los más desarrollados, y seguro que mis compañeros lo piensan así también, son o han empezado todos los que tienen que ver con atención al cliente, con el cliente, conocimiento del cliente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el ámbito de banca está absolutamente súper avanzado, el ámbito de los seguros, tienen que conocer las personas, etcétera, etcétera, con la ética asociada al comportamiento de las personas, ¿no? Todos los retailers, todas las empresas de telecomunicaciones, es decir, toda la gente que tiene esa atención con el cliente tiene mucha importancia y demás. Y no me olvido, por supuesto, las personas. Creo que todo el mundo que esté trabajando para conocer al cliente y conocer a tus personas desde el punto de vista de comportamiento, no en los temas personales, ¿no? Pero en las empresas y demás, desde recursos humanos, son absolutamente fundamentales para mejorar la formación, para que no se nos vayan a la competencia, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que todas aquellas compañías que trabajan fundamentalmente con clientes y todos que al final trabajamos con personas de una manera u otra, es absolutamente fundamental. Y probablemente donde menos se está desarrollando ahora mismo esta inteligencia artificial probablemente creo que hay todavía un miedo, reticencia en las pequeñas y medianas empresas, en las pymes, y probablemente es en otros sectores como el industrial y demás, donde está empezando ahora a mejorar los procesos de fabricación gracias a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Con lo cual, por resumir, cliente, personas, y está empezando más en la parte industrial y esperemos que las pequeñas y medianas empresas, que algunas lo están haciendo, empiecen a trabajar con esto. Ahora voy a preguntar sobre la relación con clientes y sobre empleo a partir de ahí, pero me gustaría indagar un poquito más en el tema de pymes. ¿Por qué? Yo soy una pyme, esto no va conmigo. Yo soy una pyme, esto debe ser carísimo. Yo soy una pyme, a mí esto de la tecnología me supera. Y me gustaría que me dieras una opinión adicional a lo que acabas de decir. ¿Por qué si yo soy una pyme que factura 10, 15 millones en alguna industria, más industrial, menos industrial, más B2B, más B2B2C, más B2C to D2F, me da lo mismo el número que me es igual, ¿por qué esto es para mí? ¿Por qué lo tengo que considerar como una ventaja competitiva o si no estoy metido dentro del costo de oportunidad una desventaja competitiva enorme? Y lo siguiente que te iba a preguntar, aparte de las pymes, para que lo puedas enganchar es, vale, ¿y cuál es mi base para poder empezar a planificar que algún momento voy a ir a inteligencia artificial? Porque tú antes has estado hablando del gobierno de datos. Entonces, con un desgobierno de datos, con un descontrol de bases de datos que no están conectadas entre ellas, con un lío de datos, ni siquiera vas a poder acceder. Por lo tanto, la perspectiva pyme y la perspectiva, bueno, ¿y cuáles son los deberes que debería de hacer para poder empezarme a plantear inteligencia artificial? Vale, pues yo diría que la innovación y la inteligencia artificial es innovación y es la gran nueva revolución que decía es uno de los, es para todos. Es decir, antes me parece que Sonia decía que le salió un test del 99% de felicidad. Todos tenemos derecho a ser felices, ¿no? Pues todo el mundo tiene y debe ejercer la posibilidad de trabajar con inteligencia artificial y no es más difícil por ser una pyme. Yo creo que la innovación, el desarrollo, el pensar en cosas nuevas
corresponde a todo el mundo. Y de hecho, creo que corresponde más incluso a las pymes que a las grandes compañías. Es verdad que a lo mejor esto es como todo al principio, cuando empiezas a hacer innovación y demás o ciertas nuevas tecnologías, al principio son más caras, son más complicadas, y ahí las pueden abordar más las grandes empresas que tienen más recursos. Pero según va pasando el tiempo, todo el mundo ya puede acceder de una manera mucho más sencilla, más flexible y más económica a las nuevas tecnologías. Y es el momento ahora, es decir, para las pymes que me estén escuchando, ¿no? Y para gente que trabaja, el empezar con un proyecto de inteligencia artificial, en 3-4 semanas estamos obteniendo nosotros en nuestro garage soluciones de negocio para pymes con un resultado, un primer producto viable de inteligencia artificial. Con una inversión incluso que nosotros invertimos para las pymes o con un pequeñísimo coste, y a partir de ahí empezar a trabajar. Con lo cual, lo uno con la siguiente pregunta que me decías, ¿debo establecer una base? Sí, y lo comentaba al principio de mi charla. Vamos a empezar a trabajar con esas 3-4 semanas donde tienes un producto viable, algo de inteligencia artificial que te va a ayudar a tu negocio, pero no olvides en tener un recorrido a medio o largo plazo que no haga que cada 3-4 semanas de trabajo sean diferentes de las anteriores, no reaprovechemos datos, no reaprovechemos modelos, no reaprovechemos conceptos, con lo cual, para eso yo creo que hay 2 conceptos muy importantes. Uno más, y no me quiero meter en los temas técnicos, arquitectural, de desarrollar una base de gobierno de información, de unirlo con mi BI tradicional de arquitectura, y luego es verdad que hay que manejar mucho, y de eso sabéis mucho más en la mesa que yo, el tema de la cultura de la empresa y cómo la gente debe pensar a nivel cultural en la importancia de la inteligencia artificial, en su manera de pensar, en sus procesos diarios, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que con ese cambio cultural y esa visión a medio o largo plazo, pues podemos ser felices todos y soñar todos, ¿no? Muy bien. Vamos a dejarlo de la organización que tiene también Enjundia un poco más adelante. Yo me voy a quedar con algunos mensajes que has dicho. Lo primero es una reflexión sobre el gobierno del dato. Lo segundo es la inteligencia artificial hoy ya es accesible y es para las pymes. Y luego, en cuanto a industrias, más que industrias, en cuanto a actividad, cualquier actividad que tenga una relación con un cliente es muy proclive a beneficiarse de manera exponencial, y luego volveremos sobre exponencialidad y escala que dijiste antes, de la inteligencia artificial. Y le voy a preguntar entonces a Sonia, y te voy a preguntar sobre esa relación con el cliente, sobre esas dinámicas de inteligencia artificial con el mundo del marketing, con el mundo del influence marketing, con Martech, con las relaciones con los clientes desde Havas. ¿Cómo estás viendo esta relación con el cliente, con el consumidor, con la persona final? Pues también súper buena pregunta, y me encanta que me la hagas porque justamente ahí estamos abordando proyectos ya pues de mucho calado, con marcas, que básicamente lo que viene a hacer o aportar la inteligencia artificial es justamente abre pues nuevas vías de comunicación con el consumidor. Al final son nuevos puntos de contacto. Aquí concretamente me refiero principalmente a toda la parte del entorno conversacional. Ya se han abierto muchas vías, y creo que la pandemia ha legitimado todavía más este ecosistema touchless, donde realmente pues el mundo de la voz cobra una especial relevancia. Y en ese sentido yo creo que ya se están desarrollando experiencias fantásticas en entornos justamente digitales, convirtiéndolos en conversacionales a través de las propias webs, a través de diferentes entornos, los mismos avatares. En la parte de influence marketing también ya crear, conocéis todos, y si no, echar un vistazo en Instagram, el caso de Lil Miquela, que es toda la capacidad que ya las marcas pueden tener de crear cómo serían los virtual humans, humanos virtuales o influencers virtuales en este caso, que básicamente representan el ADN de la marca, se construyen por detrás, lo que llevan es una construcción de personalidad, con un discurso, con una propia identidad, que al final habla con los
consumidores, ¿no? Con los usuarios, de temas de su interés. Aquí obviamente el dato entra otra vez como parte fundamental en esa inteligencia de cómo tengo que acercarme al consumidor de una manera inteligente en cuanto al contenido, y eso también te lo permite la inteligencia artificial y te lo permiten estos entornos. Y en ese sentido, pues también de cara, y por tomar un poco el KPI o el objetivo, comentaba Sergio al principio, del retorno, ¿no? Del ROI, pues es también, ¿no? Por ese lado yo creo que las marcas están beneficiando en muchas ocasiones, por ejemplo, dentro de las propias organizaciones, de esa mejora de comunicación con el cliente interno, que está pues también facilitando o optimizando pues, partes del proceso, ¿no? Que eso también tiene pues, un directo impacto pues, en las propias cuentas de resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido yo la parte del entorno conversacional animo mucho a que se explore, porque como decimos siempre, pues hay que estar en modelo MVP siempre y modo test and learn siempre, ¿no? Y yo creo que bueno, que este es uno de los entornos a día de hoy clave, ¿no? En los que tenemos que empezar a estar ya trabajando, porque es donde al final están también los consumidores, ¿no? O sea que tú las marcas las ves con esta capacidad conversacional hacia sus clientes, ¿lo ves como un potencial? ¿En qué punto están las marcas ahora de 0 a 10? ¿Cuánto recorrido tienen por delante con esto? Bueno, pues tienen mucho. Obviamente, dependiendo la parte geográfica del mundo a la que vayas, si te vas a Asia otra vez, pues esto lo tienen totalmente embebido ya en su ADN. Prácticamente todo lo hacen por voz. El mundo del avatar, no, del metaverso, ya lo llevan tocando. Vamos a dejar para el final. Para luego. De aquí no nos vamos sin hablar del metaverso. Sin hablar del metaverso hoy, por favor, que es el trending topic. No lo pasaría. No hay ni una conversación que pueda terminar sin metaverso. Sin metaverso. Está clarísimo ya. Y entonces, pues claro, pues te vas a Asia, este tema ya está súper desarrollado. En Estados Unidos es verdad que ya está empezando a tener cierto desarrollo y crecimiento. En Europa tengo que decir que todavía estamos en una fase, bueno, pues mucho más embrionaria, ¿no? Hay ecosistemas ya que estamos tocando conversacionales muy interesantes con algunas marcas en varios mercados que están funcionando fenomenal, pero bueno, tenemos mucho por hacer, ¿no? Y entiendo además que esto no es solo para marcas que van al consumidor final, sino también para intermedias. Cualquier relación con cliente en cualquier punto de la cadena se puede ver. Claro, imagínate los call centers, ¿no? O sea, hoy toda la parte, por ejemplo, WhatsApp Business, todo esto, ¿no? Que es uno de los canales también que se está abriendo como forma de contacto con el consumidor, ¿no? Y que es muy ágil porque al final, yo siempre digo, o sea, hay que romper la fricción. Esto es muy de Steve Jobs, pero es muy real, ¿no? Es cero fricción, ¿no? Entonces, al final, la solución pasa muchas veces por estar donde está el consumidor. No hay que reinventar la rueda. Y ahí pues realmente pues son ecosistemas que a veces simplemente porque no estamos habituados, volvemos a lo mismo, porque hoy hay limitaciones con la IA o de desarrollos de IA por desconocimiento muchas veces. Me parece que, pero lo mismo que pasaba en el año 99, cuando llega, ¿no? Cuando ya se empieza a desarrollar un poquito más Internet, todo el mundo empieza a hacer webs, oye, y todo el mundo tenía también un poquito de miedo de ahora arranco aquí, tengo que abrir mi web, ¿no? Parecía aquello y hoy, ¿quién no tiene una web, ¿no? ¿Quién no tiene? Pues esto sería un poquito lo mismo. Entonces, las empresas internamente, pues en estos call centers tienen una capacidad, nosotros tenemos varios proyectos abiertos de desarrollo que vienen justamente a meter una capa de productividad mayor, de cercanía a ese cliente interno o cliente externo, por supuesto. Muy bien. Luego inteligencia artificial al rescate para tener más cercanía con nuestro cliente, con todas las limitaciones éticas, etcétera, etcétera, que ya has comentado antes, pero que luego igual lo vamos a hacer. O sea, que por ahora sí que estamos viendo palancas de mejora, ¿no? En todo esto. Y ahora le iba a preguntar a Jorge, al hilo del que has dicho, ¿no? Porque enseguida vamos a ir relacionando organización, talento, skills y demás. Y tú ya las primeras de cambio estabas diciendo, cuidado, que a nivel país podríamos estar corriendo un riesgo si no tenemos los talentos y las capacidades para esto. Da la sensación de que la oportunidad es gigante porque parece que va a haber un mundo de posibilidades tanto en puestos de trabajo como en actividades
Y da la sensación también de que igual no estamos haciendo las cosas del todo bien para generar eso. No solo eso, nos hablas también de quizás algunas brechas en cuanto a diversidad, y sin diversidad no hay transformación digital ni nada. Entonces, porcentajes bajos de mujeres en STEM, quizás algunas fricciones con seniority dentro de las compañías, que ya muchas compañías, sobre todo las más grandes, empiezan a gestionar 4 y 5 generaciones de personas dentro de los mismos equipos. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Tenemos que incrementar nuestra capacidad de formación, las escuelas de coders, los desarrolladores van a ser un pilar troncal del desarrollo país por todo lo que estamos oyendo. ¿Dónde sitúas tú todo eso y qué acciones crees tú, es una doble pregunta también, que se podrían hacer a nivel país, pero también a nivel de empresa? Yo soy una empresa, ¿qué hago con todo esto? Bueno, yo creo que efectivamente estamos en un momento de cambio. Y yo creo que los próximos 3 años van a ser divertidos, ¿no? Desde el punto de vista de que hay que ajustar cosas, ¿no? Y el primero es efectivamente capacidades. Va a haber un momento donde va a haber una dificultad, yo creo que mayor, pero como ha pasado también en el boom de las .com o en otros momentos, ¿no? de mucha criticidad de personal, ¿no? o de talento, se acabará ajustando, ¿no? La cuestión es cuánto tiempo tardará, ¿no? Si 3, 5, 7 años en haber una correlación entre mercado y capacidades, ¿no? Pero acabará pasando, sin ninguna duda. Luego, claro, efectivamente, tenemos un punto donde no todo es público, ¿no? Y efectivamente, y donde las empresas tienen mucho que decir y yo creo que tienen que dar un paso adelante en una mejor planificación, por supuesto, de toda esta gestión del cambio. Hay que introducir figuras nuevas, ¿no? Pues hoy todas las compañías tienen un responsable del dato, todas las compañías tienen un responsable de la ciberseguridad, pero pocas o ninguna tienen responsables de inteligencia artificial. Pues yo creo que es un campo que ha de ser también una preocupación, ¿no? dentro de las organizaciones. Y, desde luego, dentro de lo que es el proceso de transformación, para mí el training y esa planificación de los itinerarios, ¿no? y de las etapas de los profesionales dentro de las organizaciones tiene que ocupar un espacio mucho mayor, ¿no? Y ahí las direcciones de recursos humanos yo creo que tienen que hacer un esfuerzo y las compañías en hacer una inversión mayor, ¿no? Y si tú sabes que tu mapa dentro de tu industria pasa por digitalizar un 60 o un 50% de tus acciones, pues creo que tienes un escenario planificable también, ¿no? Para reconvertir profesionales e invertir en ese profesional del futuro que ya lo tienes en casa, que tiene un seniority y que tiene una capacidad y un conocimiento sectorizado de mucho valor. Para mí esos son puntos fundamentales. Me quedo con esto. Claramente hay varias cosas, porque se llaman aquí 80 debates. Pero tú estás hablando de que hay que construir capacidades nuevas y, por lo tanto, la capacidad de formación, tú has dicho pública, en el aspecto privado también las empresas hay que formar por el cambio de capacidades que se requieren. Me estás hablando también de un tema interesantísimo que manejamos mucho internamente, que es el tema... Claro, esto dicho en inglés suena fenomenal, mucho mejor. El Workforce Strategic Planning, Talent to Value, que básicamente es las empresas tienen que empezar a pensar que dentro de 3 años voy a necesitar esta capacidad, y dentro de 5 esta otra y dentro de 2 otra. Y hay una especie de resurgimiento del departamento, la figura, porque a mí no me gusta hablar de departamentos de recursos humanos, que deja de ser un proveedor interno a ser un jugador estratégico en cómo defines todas estas capacidades que va a haber. Y aquí tengo 2 preguntas que surgen de aquí. Primero, si te atreverías, no sé, a decir con nombres y apellidos qué posiciones crees tú, porque has hablado de responsable de inteligencia artificial. ¿Te atreves a decir un top 3, top 5 de puestos o capacidades que creéis vosotros que en los próximos 3-5 años o van a surgir o se van a reforzar? Sí, una de ellas yo creo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que ahí hay un campo inexistente, ¿no? Y ahí, yo creo que hay muchos empleos que hoy no conocemos, ¿no? Porque en este punto de transformación y de cambio hay muchas incertidumbres, hay muchos puntos de
no sé si decir improvisación, ¿no? o de trabajo pues por venir, ¿no? y de necesidades que hoy no conocemos, ¿no? Según se va avanzando pues en todo el desarrollo de la tecnología y en nuevas implantaciones, nueva gestión del cambio, evidentemente van surgiendo necesidades, ¿no? Pero para mí todo lo que tiene que ver con tratamiento de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial y pues posiblemente también el componente de la ética, ¿no? Yo creo que puede perfectamente, igual que hay departamentos de compliance en las organizaciones que tampoco estaban hace una década, seguramente pues, tengan más relevancia el aspecto ético y reputacional dentro de las organizaciones. Yo creo que también es un rol que ganará peso. Vale, voy a ver si me quedo con estos mensajes, ¿no? Estamos hablando de que en las organizaciones las capacidades relacionadas con dato, inteligencia artificial, ética, podemos llamar así, ciberseguridad, tienen todo el aspecto de que van a ser reforzadas en el futuro. Y luego tú decías una cosa, y aquí la pregunta es un poco también más abierta, ¿no? Que suele pasar, que es tarde o temprano las capacidades se ajustan. El problema es el tarde, ¿no? El sentido de urgencia, que hay veces que llegas tarde y se te fue la industria. Y lo engancho con un tema que previamente estamos hablando de teletrabajo y de, claro, tú puedes no tener desarrolladores porque vas tarde, pero resulta que en Argentina hay muchísimos desarrolladores y resulta que tu oportunidad de generar empleo local se te ha ido. Y ahora lo voy a poner en positivo, ¿no? La España vaciada, resulta que a lo mejor sí que podemos acceder a un mercado de desarrolladores que puede ir creciendo en otros lugares. No sé si tienes una opinión sobre eso, sobre el tema de los desarrolladores, que es una de las muchas tampoco, pero una de las funciones que sí da la sensación, por lo que estáis diciendo, que van a surgir. ¿Y qué va a pasar con el talento? ¿Lo tenemos que crear a toda velocidad? ¿Se va a ir fuera? ¿O al revés? ¿Podemos ser nosotros un repositorio de talento para media Europa porque nuestros sueldos por ahora son más bajos? ¿Cómo veis esto, con esta relación con el teletrabajo y la capacidad de generar talento? Nosotros, desde Randstad Technology, vemos los dos fenómenos a la vez. Es decir, nosotros, desde luego, en términos de país, aquí hay una oportunidad tremenda si somos capaces de generar el conocimiento dentro de nuestra base poblacional. Y es algo que ya de base está pasando, ¿no? Pues vemos cómo un Málaga se ha convertido en una referencia global, vemos cómo empresas se implantan en Barcelona cada mes. Vemos cómo Valencia, pues, por ejemplo, ha crecido el empleo tecnológico en doble dígito en los últimos 2 años. Yo creo que en ese punto somos exportadores de servicios y somos exportadores de talento, sin ninguna duda a nivel global, sobre todo porque quizá el problema incluso de escasez en otros países, no solo de precio, sino de disponibilidad, es todavía mayor al que tenemos aquí. Pero a la vez, efectivamente, utilizamos un poco nuestra cantera natural en Latinoamérica, ¿no? Donde países muy tocados, ¿no? por la crisis sanitaria, por problemas de inflación, un claro ejemplo es Argentina, hay excelentes profesionales deseosos, ¿no? de poder trabajar para empresas europeas o para mercados externos, ¿no? Y en general yo creo que toda Latinoamérica está exportando capacidades a Norteamérica y a Europa. Ok, perfecto. Yo quería preguntar también, le quería preguntar a Sergio el tema de la escala. O sea, es decir, oye, esto para que tenga sentido, me parece que has dicho tú, esto lo tenemos que escalar y por lo tanto transversalmente en la empresa tiene que tener una escala. A mí siempre me ocupa mucho, ¿no?, el tema de cómo llevar la operación a la escala, de cómo llevar la innovación al business as usual y poder escalar. ¿En qué punto, primero, cómo ves tú esa capacidad de escala, que entiendo que es la que te va a dar el ROI del que hablabas en un momento dado? Porque yo muchas veces pienso si estas innovaciones disruptivas no llegan a escala, pues son turismo tecnológico, o sea, no sirven para nada, te quedas ahí en medio de la nada. ¿Dónde ves tú que está? ¿Qué capacidad ves tú para que esto sea transversal? Y por volver un poco al ROI, ¿dónde ves tú esas palancas de generar más ROI a través de la inteligencia artificial? Bueno, pues es muy buena pregunta.
es justo el punto, ¿eh? No se está consiguiendo escalar en los temas de retorno a la inversión, entonces, o sea, en los temas de inteligencia artificial para obtener ese retorno a la inversión. Entonces, yo el primer punto, la primera palanca que veo, y no sé si la he comentado antes, es la inteligencia artificial no es algo que ha nacido, una seta nueva que tenemos ahí, se basa en los datos, se basa en un histórico que tenemos de trabajar en torno a los datos. Antes se llamaba Business Intelligence, luego se llamó Big Data, ahora se llama inteligencia artificial y nosotros estamos hablando del quantum ya. O sea, la inteligencia artificial, no digo que la hayamos dejado atrás, pero estamos ya pensando en ello, ¿no? en la computación cuántica, ¿no? Con algoritmos verdes. Entonces, yo lo que diría es que no hay que volverse locos y además la historia nos ha dicho en el mundo de los datos que no tienes que hacer cosas independientes a lo que tenías antes, y para mí la primera palanca absolutamente fundamental es unir toda la parte de inteligencia artificial a tu legacy, lo que tenías antes de temas de datos, ¿no? Luego, otra palanca fundamental, y la acaba de comentar Jorge, ¿no? Y cuando decía que distintas personas en Argentina y demás, tenemos que empezar a trabajar, y esto la pandemia nos ha ayudado a que podemos trabajar desde distintos sitios, pero es muy importante para todo eso y para poder escalar con mucha gente trabajando con los mismos datos, basarnos en ese concepto de gobierno de datos y de calidad del dato, porque si no vamos a tener a gente trabajando en distintos ámbitos, y me ha parecido muy interesante lo que has dicho, porque fijaros, el mundo está cambiando, y decía yo antes que el que no innove va a quedar fuera. El que hace 10 años, yo me acuerdo que decían algunas compañías, deberías tener un equipo de 4 o 5 científicos de datos en una sala trabajando en casos de uso, y me miraban como diciendo, es que se ha vuelto loco, ¿no? Pues esto está cambiando el paradigma. Ahora muchas empresas están contratando a personas, a desarrolladores que están trabajando en casa por proyectos. Lo lanzan y en vez de ser un proceso de selección de toda la vida con entrevistas, es un proceso de selección sobre el proyecto que acabas de realizar, y al mejor proyecto le pagan y trabaja, ¿no? Pero para eso, una de las palancas para que todo esto pueda apalancarse es esa arquitectura que decía antes y este concepto de gobierno y calidad del dato para este retorno a la inversión. Y yo creo que lo he mencionado. Perdona que te interrumpa. Tú lo que estás hablando antes, lo que estás diciendo es que tiene que estar bien integrado con el ERP, integrados con las bases de datos, para que pueda ser escalable y que pueda tener un cierto sentido. Lo que estás diciendo es que poner una capa de inteligencia artificial, si no lo tienes conectado con la lógica de negocio, es otro ejemplo de turismo tecnológico, ¿no? Efectivamente. Tú fíjate que no podemos tener aquí la arquitectura de datos y aquí la de inteligencia artificial, porque los datos son los mismos, los que residen abajo, con lo cual ese ha sido uno de los errores que han empezado a cometer diferentes clientes, y si yo tengo estos dos mundos aquí, lo que hago es meter por debajo el concepto de gobierno del dato que me haga que los dos mundos estén unidos, ¿vale? Porque lo que está ocurriendo ahora es que la tecnología va incluso por delante de las capacidades y de los casos de uso de negocio. Antes había la gente de negocio de las compañías decía, quiero hacer no sé qué en tiempo real, y decía, no podemos porque la tecnología nos lo permite. Ahora la capacidad de la inteligencia artificial abre un mundo a que los distintos casos te sientas con el negocio y que piensen qué quieren hacer, porque con la tecnología ya lo pueden conseguir. Y ese paradigma para mí es la revolución de la que hablábamos antes. Casi podemos hacer cualquier cosa con ética, pero podemos hacer cualquier cosa gracias a la tecnología. Pero, por supuesto, podemos hacer cualquier cosa siempre que haya una base arquitectural, una base de gobierno, una base de calidad que nos permita que todo lo que trabajamos, el output, tenga sentido y tenga sentido de negocio. Bueno, pues yo creo que ya voy a hablar de organización llegado a este punto, porque claro, cuando tú hablas de esa integración, en el fondo lo que eso va a provocar es un cambio de las operaciones. De nuevo en inglés queda mucho mejor, en el go-to-market, y eso lo que nos va a llevar es a temas de organización, a cómo estructuramos la compañía, a cómo gestionamos. La pregunta os la voy a hacer a vosotros dos desde el punto de vista de, hablamos antes de cultura, hay que cambiar las mentes, yo decía que las culturas se cambian con procesos, no con PowerPoints, pero llega un momento en que para poder apalancarse y construir y escalar sobre los beneficios de tecnología, tenemos que hablar de personas ya quizás más internamente. Antes estábamos hablando un poco hacia afuera, pero más hacia adentro. ¿Dónde están esos cambios
dónde están los departamentos, qué departamentos se van a ver más afectados. Estamos hablando de sistemas, estamos hablando de marketing, estamos hablando de los que son frontend del negocio. ¿Qué opinión tenéis sobre esa forma en la que la organización se va a ver afectada por la tecnología si realmente queremos apalancarnos en una tecnología que ya hemos quedado antes, que lo que hacía era acercarnos al cliente y, por lo tanto, responder mejor a sus necesidades? Yo creo que hay un parámetro que es la expectativa, ¿no? Y el para qué, ¿no? Desde el punto de vista de las organizaciones, claro, ahora todo va muy deprisa. Hay una sensación de inmediatez que yo creo que vivimos todos, ¿no? De que todo tiene que ser resuelto, pues, de hoy para antes de ayer, y hay una expectativa tanto de los clientes en cualquier industria, en cualquier sector, que hace necesario, pues una gestión muy rápida, ¿no? Y esto lo hilo hacia el mundo de la transformación y, sobre todo, al cómo trabajamos o al cómo tenemos que trabajar dentro de las organizaciones. Yo creo que aquí la metodología yo creo que Agile, yo creo que es algo que se está implementando en prácticamente todas las organizaciones, y que pues ayuda, ¿no? a acompañar todo este proceso de transformación en la forma de trabajar. Yo recuerdo hace unos años, ¿no? Cuando el mundo Agile pues solo estaba en la industria del software, ¿verdad, Sergio? Y era pues como algo muy residual, ¿no? Y pues yo veía como pues, clientes y profesionales eran bastante incrédulos, ¿no? A si eso podía funcionar. Y ahora veo, pues 10 años después, que un departamento financiero trabaja en Agile, un departamento de selección de personal planifica, hace un Scrum y hace pues un modelo basado en Agile y en compromisos y en time to markets muy apretados, ¿no? Yo creo que el cambio va también muy de la mano de los modelos de gestión empresarial que también han cambiado, ¿no? O están en proceso de adaptarse en algunos casos. ¿Tú, Sonia, cómo lo ves desde el punto de vista de departamentos o de formas de operar de las organizaciones? Vaya, yo soy súper pro. De hecho, hemos implementado Agile ya hace casi 3 años. Estamos trabajando con ello, con toda la parte de OKRs, ¿no? De objetivos y Key Results, que realmente ayuda mucho también ese alineamiento. Y sobre todo para mí hay un tema muy importante, es que rompe mucho esas organizaciones típicas verticales, ¿no? Tan jerárquicas, ¿no? Donde realmente permiten también aflorar el talento a cualquier nivel en la organización, que eso creo que es la riqueza más grande que hay y creo que es uno de los factores, además, que más puede apetecer a cualquier persona que se une a un nuevo proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad, comparto con Jorge que todo el tema de trabajar en Agile pues es un cambio cultural, no es fácil, yo también lo digo, desde que te lo propones yo recomiendo hacerlo con pilotos pequeñitos. Nosotros cuando arrancamos con cédulas pues muy puntuales, eso luego lo vas escalando en la organización y eso te ayuda también a hacer un test and learn continuo, ¿no? Porque es un aprendizaje continuo, pero realmente también te permite luego incorporar también muchos proyectos pues de una manera como mucho más inteligente y enfocada, ¿no? Así que sí, totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Sí, da la sensación que al final todo sucede o no a nivel de organización, ¿no? Con una base, con disrupciones tecnológicas, pero al final las culturas corporativas y, como tú decías, ¿no? Quizás más las formas de trabajo que la propia estructura organizacional, que también es mi experiencia ahí, ¿no? Sobredimensionamos cómo organizarnos, infravaloramos cómo trabajar, cuando realmente tendría que ser un poco al revés. Y déjame que volvamos un poco al tema de la ética, de los límites. Y me ha interesado mucho lo que decías sobre legislaciones. Lo engancho con, decías tú que en las organizaciones podría haber una figura relacionada con ética de los límites, pero también con legislaciones. Y hablabas de las legislaciones en Europa, ¿no? Y me acordaba de un libro muy interesante que se llama El efecto Bruselas, ¿no? The Brussels Effect, que no sé si está traducido en español, y me parece que un autor que se llama Bradford o algo así, que básicamente lo que decía era que las normativas de Europa al final se aplicaban en todo el mundo, ¿no? Y que la influencia que tenía Europa en las normativas, y lo estamos viendo con todo el tema de protección de datos, que incluso está influyendo en Estados Unidos. Y entonces me gustaría entender un poco, desde el punto de vista de normativas, dónde estamos y hacia dónde crees tú
que vamos a ir en ese sentido, más aplicado a yo soy una empresa, qué tengo que pensar que va a pasar en los próximos 3 años, o cómo me tengo que estructurar, o dónde tengo que mirar para no perderme este debate, o para estar seguro de las cosas que voy aplicando. Abro todos los cajones que tengo a abrir en términos de ética y de buenas prácticas internas. Sí, bueno, yo creo que muchas compañías ya lo han incorporado, ¿no? Toda esa parte que comentabais antes del compliance, ¿no? Que es súper importante. Yo creo que aquí es verdad que es algo que todas las compañías nos tenemos que mirar, ¿no? Porque tenemos que incorporar, ¿no?, esa parte transversal, ¿no? Primero, conocimiento de la legislación, que esto lo estamos viendo desde hace muchos años. Muchas veces hay desconocimiento, pero no solamente, a nivel legislativo a veces es el producto también del conocimiento, ¿no?, del talento, pues en este sentido que tenemos, ¿no?, en el mercado. Y yo creo que ahí pues también hay una tarea, ¿no?, por parte de los países en formación en términos de estos perfiles, ¿no?, abogados, todo el ecosistema pues jurídico y tal, pues en formarse en toda la parte tecnológica, ¿no? Esto se ha visto recurrentemente en varios juicios, ¿no?, pues de que todavía no hay mucho conocimiento por desarrollar ahí. Esto llevado al entorno empresarial, pues pasaría un poco lo mismo, ¿no? Creo que necesitamos contar también con ese talento, ¿no? Como Jorge decía, pues quizás uno de los perfiles buscados debería ser, pues dentro del equipo legal y del equipo también de people, ¿no?, que me gusta llamarlo así, de personas y talento, pues perfiles, ¿no?, que estén muy puestos ya pues en estas tecnologías, en las capacidades que tienen, en las, bueno, pues en las singularidades y las casuísticas también éticas, ¿no?, que se pueden dar para obviamente cuidarlo, ¿no?, a nivel transversal en la compañía y asegurar que cualquier proyecto, cualquier estrategia, pues realmente está siempre alineada con los valores. Sergio, te iba a preguntar ¿cómo está España con respecto a otros países? Tú tienes responsabilidad en otros países, más sur de Europa, pero con respecto a otros países, ¿dónde estamos? Es decir, tenemos una penetración interesante de inteligencia artificial, estamos por detrás, o incluso a nivel continentes, ¿cómo nos estamos moviendo? Porque en un mundo que cada vez está más interconectado y veíamos que el talento está conectado, plataformas globales, multinacionales, ¿dónde estamos ahí? Si tenemos un punto de preocupación o al revés, tenemos algo que celebrar. Bueno, es muy buena pregunta. Y decías antes si estamos preparados a nivel de país, ¿no? También, Jorge, yo lo que veo, por lo menos en España, Portugal, Grecia, Israel, es que se comenzó un poquito más tarde que en otros países, ¿vale? Por ejemplo, pues por supuesto en Estados Unidos, en Asia y demás, en algunos sitios se empezó antes, pero nos estamos poquito a poco acercando al resto de geografías, ¿vale? Yo creo que ahora mismo tenemos mucho talento, tenemos muchas grandes compañías que están invirtiendo y que están trabajando en todos estos conceptos y realmente no creo que estemos muy por detrás. Estamos, de hecho, yo te voy a dar el dato, en IBM por lo menos, la región del sur de Europa, después de Reino Unido, está siendo de las más potentes en temas de inteligencia artificial, ¿vale? Y estamos exportando muchos casos de uso. Con lo cual, empezamos un poco, por resumir, empezamos un poquito más tarde que otras grandes potencias, pero ahora mismo nos estamos acercando y sobre todo creo que el país, yo creo que somos también un país, en este caso en España, que cuando vienen las grandes crisis y tal, parece que sale lo mejor de nosotros y todo el mundo está metiendo en su ADN y en su cultura que esto es absolutamente fundamental para crecer. Y decíamos antes que las pymes están desarrollándolo menos, han empezado tarde, pero es increíble cuando voy a por ahí a sitios de innovación, de las pymes, de las startups, no sé qué, las ganas que están poniendo y lo que están intentando hacer, con lo cual yo creo que vamos en el buen camino. Muy bien. Yo no sé si hay preguntas de la audiencia, yo tengo unas cuantas, mientras no preguntéis por metaverso, que lo voy a hacer yo. Hola. Sí, mira, por parte de la audiencia, efectivamente hay preguntas de metaverso. Maribel Hernández pregunta... Adelante. Me gustaría
Me gustaría su opinión sobre el metaverso, inteligencia artificial y marketing digital. ¿Cómo afectará al marketing? Y uno le pregunta a Jaime Rivas, que pregunta también, relativo al metaverso, ¿cuáles son los riesgos psicológicos de una inmersión sin filtros para los usuarios? Toma ya. Bueno, pues esto Sonia evidentemente lo va a responder. Toma ya con la pregunta. Os acabo de librar. Yo probablemente no tengo respuesta a todo, pero vaya, la realidad es que sí, el metaverso es algo que existe desde hace también mucho tiempo, ¿no? Realmente, aunque además Zuckerberg pues ha sido ahora el precursor con Meta, ¿no? Y ha estado ahora en todos los titulares de todos los medios, pues el propio fundador de Epic Games y de Fortnite pues ya estaba trabajando en ello. Pero bueno, realmente el metaverso, por simplificarlo, es como ese mundo virtual, ¿no? En el que vivimos en paralelo, ¿no? Es como tu mano virtual en el que, bueno, pues es un nuevo ecosistema, es un nuevo espacio en el que se van a generar nuevas experiencias de consumidor, de usuarios, y que vamos a tener que tratarlo, y eso sí que digo que para mí ha venido para quedarse, pero porque es algo que ya está, ya existe. Hoy si cualquiera de los que tenéis niños pues ya están trabajando, ya están jugando, están interconectados, ya tienen sus propios avatares, ya tal, pues realmente... yo hablo mucho de la avatarización de las marcas, ¿no? O sea, la avatarización de las marcas para mí es un concepto que ya también ha venido para quedarse. Creo que es algo en el que tenemos que trabajar ya de la mano. Vamos a tener presencia de las marcas en ese mundo metaverso, en ese mundo virtual, y hay que entender, obviamente, y ahí sí que tenemos mucha data, tenemos que entender un poco cómo tenemos que entrar, cómo vamos a poder integrarlo dentro de la propia experiencia, que además son experiencias pues como muy activas, ¿no? Muy en real time de los propios consumidores. O sea, hay mucho por hacer, no es una pregunta fácil de responder ahora, yo creo que todavía no estamos en algunos proyectos donde bueno, pues estamos viendo un poco cuál es la mejor forma de entrar, pero por ejemplo de nuestra parte sí que ya hemos trabajado con la creación de los virtual humans, por ejemplo, o avatares digitales, ¿no? Que estamos creando ya directamente como si fueran pues, una persona, con la parte facial, con los blend shapes, todo esto, que realmente pues, te permite tener un doble digital en ese mundo, ¿no? Entonces ya luego la estrategia de comunicación que tú tienes que integrar ahí pues es algo que hay que desarrollar de la misma manera que en el mundo real. En el mundo real. Así es. No sé si tenemos tiempo para una pregunta más o no ya. Pues ya no. Pues entonces, de todas formas, hemos tenido contenido, pero a tope. Pues muchísimas gracias. Una conversación excelente, he disfrutado muchísimo. Así que muchísimas gracias a IBM, a Randstad, a Havas Media por supuesto, a Casa SEAT y a Harvard Deusto por este momento tan buenos que hemos tenido. Inteligencia artificial, una oportunidad enorme. Yo creo que esa sería la conclusión final. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en las próximas. Gracias. Gracias. Gracias.